Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos de regreso, amigos de Redes al Aire. Ya nos acompaña nuestra amiga Carmen Contreras desde la Ciudad de México para hablar de urbanismo, y en este caso pues nos vamos a concentrar en 3 ciudades y qué es lo que pasa cuando hay un desarrollo que no se planea bien. Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues aquí platicando contigo desde la Ciudad de México, y quisiera hablarles de lo que es la urbanización irregular y sobre todo centrarnos en sus consecuencias políticas y sociales. Perfecto. Finalmente, el desarrollo sustentable se tendría que entender a través de estos factores también, no nada más el asunto ambiental, sino también el costo social y político que tiene la urbanización irregular. Bien, y pues es todo un tema que involucra muchos elementos, ¿no, Carmen? Así es. Mira, yo te hablaba ayer de hacer un comparativo de lo que es Sao Paulo, Medellín y la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque finalmente pareciera que tienen 3 puntos en común, que es el asunto del desarrollo sustentable, la urbanización en zonas de recarga acuífera, que eso es muy importante, el asunto de la urbanización también en barrancas y zonas que son de alto riesgo cuando hay fenómenos climáticos como los que estamos viviendo en este momento en la Ciudad de México. Y el tercero, y sumamente interesante y apasionante, es el asunto del capital político y corporativo que hay atrás de esto. Oye, pues interesante, sí hay muchas similitudes entre estas capitales y pues bueno, hay que compararnos siempre para ver cómo estamos, ¿no? Así es. Mira, partiendo de lo que es la Ciudad de México, hay muchos estudios muy interesantes por parte de urbanistas. Yo recuerdo uno que se publicó el año pasado en el periódico La Jornada aquí en la Ciudad de México, del arquitecto Jorge Legorreta, que es un reconocido urbanista y que también fue jefe delegacional, por cierto, en Cuauhtémoc, y con el que tuve oportunidad también de trabajar. Y él comentaba el año pasado que justamente el asunto de la urbanización a través de los liderazgos políticos ha afectado seriamente el crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y ahí tendríamos que centrarnos específicamente en los grupos políticos. ¿Sí, Carmen? ¿Bueno? Sí, perdón. Sí, como que no te escucho muy bien, pero bueno, ahí estoy tratando de escucharte. Es que mucho tiene que ver la voluntad política, Carmen, para hacer una cosa bien hecha o para hacerla mal también, ¿no? Porque muchas veces por intereses económicos del grupo en el gobierno, pues se hace un fraccionamiento donde no se debía, y eso es comuncísimo en ciudades medianas como en la que nosotros vivimos. Pues hasta se llega a cambiar el plan de desarrollo porque resulta que en otro lugar de la ciudad pues están los terrenos de tal o cual persona y hay que darle para qué lado. Sí, mira, definitivamente aquí estamos hablando de un asunto de planeación urbana integral. En esta nota que te comentaba, me llama mucho la atención que a partir de resolver el asunto de la movilización del transporte público y del crecimiento de las líneas del metro, en este momento en la Ciudad de México se construye la línea 12 del metro, que viene desde Tláhuac hasta Mixcoac, es decir, de polo a polo de la ciudad. ¿Cómo ha potencializado el crecimiento urbano y los asentamientos irregulares a través de lo que es la expansión misma de la movilidad urbana? Entonces, estamos hablando de que tratamos de resolver un problema de transporte público, pero al mismo tiempo detonamos otros, que es la falta de vivienda, cómo lleva a la gente a asentarse alrededor de estos sistemas de transporte sin ningún control específico. Prácticamente como lo hacían los antiguos a los lados de los ríos, ¿no? Y ahí está el otro asunto, se hace la urbanización a partir de
de un lucro inmobiliario de forma irregular e ilegal. ¿Por qué? Porque se requiere del apoyo político y de reforzar lo que son las estructuras corporativas que dan el apoyo a lo que es la elección de los gobiernos locales. Entonces, si te fijas, vemos ahí que estamos tratando de resolver un asunto de vivienda, un asunto ambiental, pero vamos destapando otros problemas que son igualmente complejos. Pues fíjate, este fenómeno que comentas es interesante porque pues por un lado está haciéndose una obra para beneficio, pero esta obra, si no la complementas con cosas buenas que estén arriba de la línea del metro que va a pasar, si arriba de esa línea hay desorganización, ya hay cosas mal hechas, pues en realidad va a salir junto con pegado, ¿no? Sí, así es lo que es potencializar el uso de los espacios públicos para resolver el problema del transporte, del abastecimiento de agua, de lo que es también el desarrollo inmobiliario, la vivienda de estratos populares. Como toda esta complejidad de problemas inician otros. En el caso de los asentamientos irregulares en ciudades como Sao Paulo, que también se dan a través de esta necesidad de las familias más pobres, de asentarse en barrancas, en los cauces de los ríos. Y bueno, todos sabemos el papel tan importante que tiene todo el país de Brasil, pero específicamente esas zonas de recarga acuífera que no nada más tienen un impacto local, sino mundial. Todo el asunto de la deforestación en estas zonas que se consideran el pulmón de todo el planeta, cómo se van ocupando a través del lucro de líderes políticos también que prometen pues toda la infraestructura urbana que tiene que haber alrededor de esas viviendas precarias, y se van consolidando como centros, pero centros que finalmente vienen arrastrando la misma pobreza que tratan de solucionar. Ahí cabría, Carmen, una declaratoria de Patrimonio de la Humanidad ahí con respecto al pulmón verde de Brasil. ¿Cómo ves la idea para que ya no le muevan? Así es, de hecho se ha discutido mucho en las cumbres de cambio climático qué pasará en el futuro con Brasil, porque concentra, como muchos sabemos, lo que es la mayor cantidad o porcentaje de agua potable en el mundo. Parte de Brasil, parte de lo que es la zona del Amazonas, obviamente, la zona boscosa, la zona de mayor biodiversidad en el mundo, y que sí tendría que haber una declaratoria ahí de Patrimonio de la Humanidad, patrimonio ambiental, si se le quiere llamar así, y controlar la urbanización, pero si no hay tampoco una política de erradicación de la pobreza misma, de la pobreza urbana, pues está completamente desfasado un concepto del otro, ¿no? No hay política que pueda funcionar si no se ve a través del cristal de la integralidad de la planeación urbana estos asuntos ambientales. Pues sí, y ya es tiempo de que pongamos atención, y pues también en nuestro país, porque veíamos en la caravana y también en el diálogo, en el Castillo de Chapultepec, estuvo un amigo al cual conocimos en Saltillo, quien incluso tiene que utilizar nombres diferentes, tiene que, su teléfono celular, él lo tiene que dar en el preciso momento porque está cambiando el número cada 15 minutos por temor a ser perseguido, y él lo único que ha hecho es defender pues los árboles de Michoacán, y entonces están, tiene un nombre, no es que se me escapa en este momento, algo así como Cheddar, es la región en donde él está, y pues entonces pues también tenemos que poner atención porque Brasil está deforestando, pero en México también la deforestación está a la orden del día y de lo más descarado, además matando gente para que se atraviesa a proteger estas zonas boscosas. Así es. Y en el caso, volviendo al caso de México y de Brasil, sobre todo el de México, que es el que está aquí presente en nuestra vida cotidiana, es el asunto de los sistemas corporativos de apoyo político, y no nada más apoyo político
como un concepto abstracto. Tendríamos que entender la política local como negocio que tiene dinero implícito, y de ahí también estos problemas de violencia como los que tú mencionas, de persecución, porque finalmente no nada más estamos hablando de desarrollo inmobiliario, estamos hablando de esos poderes subterráneos o ocultos que menciona Italo Calvino en las ciudades invisibles, ¿no? La ciudad tiene dos niveles, la que podemos tocar y palpar y ver, que es el nivel más tangible, y tiene el nivel fáctico, el nivel subterráneo de poderes ocultos que finalmente son los que deciden qué se hace y qué no se hace. Y dentro de esos poderes pues está el poder del dinero y de todos los privilegios que se pueden obtener de esto. Entonces, cuando hablamos de la urbanización irregular, pues hay que ver estas dos cosas. El poder subterráneo es los liderazgos locales, políticos, se afianzan a través del lucro de la pobreza, es decir, una familia pobre que se traslada de un estado tan pauperizado como puede ser Guerrero, en donde está el municipio más pobre del país, se va a sentar a vivir en donde sea, bajo el amparo y la protección, entre comillas, de un líder que le va a permitir hacerlo, permitir también, entre comillas, a cambio de su seguridad, a cambio de que no se le desaloje, a cambio de concederle el privilegio de ocupar un terreno baldío en una barranca, en un cauce de río, en un cauce de lago, etcétera, y sin ningún otro principio más que el de lucro político y económico. Entonces, ahí estamos hablando de que mientras haya estos asuntos de corrupción, estas redes de intimidación a las familias pobres, pues va a seguir también afianzándose la estructura corporativa que lleva a la gente a vender incluso su voto, como lo vimos en el Estado de México. Porque ¿cómo se puede ejercer un derecho político, que es un derecho de otro nivel, cuando no tienes cubierto un derecho básico de existencia, que es la vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que pensar en la urbanización irregular no nada más en el sentido legal, ocupacional del territorio, sino ilegal e indiscriminado de explotación de la condición inequitativa de la ciudad. Y lo mismo sucede también en Brasil. En Brasil ha sido así. Históricamente las familias pobres, los descendientes de aquellos esclavos que vinieron migrando de otros países, ¿para qué? Para construir la gran ciudad que es Sao Paulo, pues ahí esos descendientes siguen estando en las mismas condiciones de pobreza y ahora más violentados sus derechos más que nunca, pero también hay otra política de acción social que se está implementando en este país, y prueba de ello pues son los avances en esta ley de asistencia social que tiene ese país, en donde se considera que la vivienda, que la urbanización tiene que tener un principio de calidad de vida y de existencia antes que nada, y tiene que tener los cauces legales para denunciar y para sancionar a cualquier acto de corrupción alrededor de esto. Entonces, ellos están más avanzados en eso. En el modelo de Medellín, igual. El modelo de Medellín dicen, bueno, ya está esta zona irregular en riesgo de que cualquier cambio climático, etcétera, pues vaya a costar millones de vidas. Y millones de vidas no nada más de que se pierdan, sino que estamos hablando también de una vida patrimonial, es decir, perder las pocas pertenencias que tiene una familia, que es una tragedia verdadera, y es una inversión pública que se tiene que hacer a corto plazo. Entonces, en Medellín lo que han buscado, finalmente, las alcaldías, los gobiernos locales, es rescatar esos espacios, adaptar las condiciones de esa urbanización irregular y hacerla elevar su nivel de vida y trasladar a aquellas familias que están de verdad en un muy alto riesgo a otros lugares, clausurar esos lugares para que ya no se urbanice, abrir espacios y centros recreativos alrededor de las zonas pauperizadas, para que también todo el asunto de la violencia entre los jóvenes, las adicciones, el tráfico de armas, tratar de aminorarlo a través de la cultura y la educación,
en proyectos que diseña la gente. Te voy a decir que no son proyectos que diseña un académico o un funcionario público, son diseños verdaderamente participativos con la comunidad, que la comunidad dice, aquí nos hace falta un espacio deportivo para los chicos que están en la preadolescencia, por decir algo. Nos hace falta una biblioteca comunitaria, nos hace falta un club de ajedrez. La gente va orientando esas políticas y va orientando la planeación. Entonces, yo creo que Medellín también está bastante adelantado en ese sentido. Envolver ese enorme monstruo que es la urbanización irregular, envolverlo como un proyecto de desarrollo comunitario que trata de rectificar y darle otro rumbo. Y aquí en México pues tendríamos que ver si las estructuras corporativas de liderazgos políticos que afianzan los gobiernos locales de cualquier partido, porque es una realidad, no quiero hablar de un solo partido, de cualquier partido le conviene derribar esas estructuras corporativas y empezar a jalar a la participación ciudadana en la planeación urbana. Sí, esto es bien importante, Carmen, lo que comentas, porque vemos totalmente desconectados a los partidos políticos de la ciudadanía, en absoluto. Uh-huh. Bueno, me llamó mucho la atención ahora que fue la elección en el Estado de México, que mucha gente acusaba al mexiquense de no saber elegir correctamente. Y mi pregunta es, bueno, ¿y se puede elegir bajo una condición de pobreza absoluta, que es perder todo lo que se tiene en una inundación? ¿Estaré yo pensando en el voto o estaré pensando en resolver la situación emergente de esa pérdida patrimonial? Entonces, en ese sentido, no es acusar a un grupo poblacional de que tenga que actuar en cierto sentido o emitir cierta práctica política, sino más bien entender en qué lógica estamos, ¿no?, de la realización de los derechos fundamentales del hombre. Claro, ese es el punto, y por eso pues no le puedes pedir a una persona que esté mal alimentada que corra 100 metros y que rompa récord, ¿no? Es decir, tenemos que ver en qué condiciones están cada quien para que pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Desarrollarse de tal o cual manera en lo que le plazca, pero pues vemos que esto no es así, y hay gente que está preocupada por cosas mucho más apremiantes que esto. Y por ejemplo, volviendo al ejemplo, ya tengo aquí el dato de la persona que está ahí en Michoacán. Él se hace llamar Salvador Campa, y claro, no es un nombre, y la región es Cherán, el Michoacán, donde se está haciendo esta deforestación, y pues muy seguramente Salvador Campa pues no fue a votar porque o no va a ir a votar cuando le toque el Michoacán, porque simplemente lo quieren matar por andar defendiendo los árboles. Así es, no tiene posibilidad de ejercer un derecho político si no tiene garantizado el derecho mínimo de la existencia y de la subsistencia. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que reflexionar. La urbanización irregular sí como un asunto de ocupación territorial, un asunto de medio ambiente, claro que sí. Claro que no es conveniente los asentamientos humanos en barrancas, en cauces de ríos, en donde esté en constante peligro la población. Dicen, cada año se desborda el río de los Remedios y la gente se sigue asentando ahí como si fuera un asunto de voluntad de las personas, no un asunto de necesidad social. Y vemos, bueno, finalmente no se les traslada a otro lado, no se desarrolla un proyecto de reubicación, de recuperación del río, etcétera. ¿Por qué? Porque no es viable técnicamente, financieramente, o porque no es viable corporativamente y políticamente. Sí, desde luego que no es viable corporativamente, y pues bien, se podría hacer una ciudad aparte, ¿no?, con toda esta gente que es decir, pegada, pero en otro lugar aparte, en donde se haga una ciudad bien planeada. Y pienso, me viene el ejemplo de Brasilia, por ejemplo, que fue totalmente planeada, y pues bueno, ya hacer algo ya con un patrón diferente, ¿no? Al ahí se va. Y los intentos se han hecho, porque finalmente construir vivienda popular para estos sectores en la zona céntrica de la ciudad, por ejemplo, en el centro histórico, con precios accesibles, etcétera,
pues sí ha ayudado a minorar la urbanización en la zona metropolitana, lo que le llaman la primera y segunda conurbación. La primera conurbación fue anexar 12 municipios al desarrollo metropolitano, 12 municipios del Estado de México. Ahorita estamos hablando de ya 27 municipios. Con la construcción de la línea 12 del metro, decía Jorge Legorreta, pues se van a sumar 1.200.000 personas a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estamos hablando de la población casi de un estado, de un país, en el caso de Europa. 1.200.000 personas más a la zona metropolitana gracias a la expansión de las líneas del metro. Y bueno, y decimos, ¿y en qué momento se va a planificar una ciudad que pueda reubicar a los que están en mayor riesgo, que están en vulnerabilidad social, económica y ambiental? ¿Y por qué seguimos dejando crecer las cosas al libre albedrío? ¿Por qué? Pues porque está este factor social que no se debe perder de vista. Es más fácil capitalizar la necesidad social en la ciudad para fines políticos que diseñar proyectos de desarrollo comunitario que permitan acceder a una mejor calidad de vida. Carmen, al menos esa es la conclusión que yo saco de todo esto. Carmen, ahora que hablas estos números de la población que crecerá con esto, hay un dato que me sorprendió mucho desde cuando lo escuché, y para que el auditorio se dé cuenta de la magnitud de lo que es la Ciudad de México, el Distrito Federal, de que el metro de la Ciudad de México en un día transporta a todos los habitantes de Madrid en un día. Así es, en un solo día. En un solo día estas ya van a ser 12 líneas. Está transportando fácilmente, cuando hablamos de la zona del primer anillo concéntrico de urbanización, que es el centro, que son 4 delegaciones, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Ahí tan solo se trasladan a través de las líneas que pasan por ahí 4 millones de personas diariamente. En las 24 horas del día, pues este sistema de transporte del metro funciona desde se abre, se cierra y las instalaciones siguen funcionando para mantenimiento. Sostener eso es una obra titánica de ingeniería, pero también de administración pública y de administración social, ¿eh? Exacto, y pues bueno, ahí hay ejemplos para tomarlos y decir, bueno, sí se pueden hacer cosas diferentes cuando hay voluntad, cuando se hace un poquito de lado el interés pues particular, y pues bueno, la Ciudad de México es un ejemplo de cosas grandes, es un ejemplo de que pues se han tomado también medidas medioambientales, y a lo mejor esto también ha provocado que al gobierno del Distrito Federal lo estén viendo con lupa ahora los ambientalistas, los activistas y los contrincantes políticos también, ¿no? Porque pues ahora les achacan algunas cosas que dicen, no, pues cómo te declaras ambientalista si estás haciendo la supervía, o cómo bla bla bla, pero en realidad quizá esto, si no se hubieran declarado o si no hubieran hecho tanto avance en materia medioambiental, pues hubieran hecho la supervía y nadie se hubiera dado cuenta, ¿no, Carmen? Así es, se hubiera hecho la supervía, pero insisto en la planeación participativa. La supervía podría decirse que es una necesidad ya del crecimiento urbano que se tiene que resolver a través de esto, pero ¿qué otras alternativas ha propuesto la sociedad civil? De usar transportes alternativos, de usar la bicicleta, por ejemplo, de recuperar las áreas verdes, o de que el trazo de la supervía sea de otro sentido, más sustentable, que sea amable con el medio ambiente. ¿En dónde están las propuestas de la ciudadanía inmersas en ese gran proyecto de la supervía y de cualquier otro proyecto que implique conectar las zonas de mayor desarrollo urbano como la del Estado de México y la del Distrito Federal? ¿En dónde está la coordinación metropolitana? Y ahora que hablamos de una democracia electoral, es decir, de que el Estado de México tiene un gobierno de un partido, el Distrito Federal de otro, las 16 delegaciones van a estar diversificadas también en partidos políticos. ¿Dónde está esa coordinación metropolitana para trabajar en ese sentido?
no nada más en el sentido de orientar la urbanización, sino también en cuál va a ser la política de mantenimiento de la infraestructura de agua, por ejemplo, para toda esta zona. No se vislumbra que haya un acuerdo técnico, financiero, administrativo en este sentido, y eso es lo preocupante ahora también. Sí, pues eso es lo que hay que ver y pues bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo el habernos tomado la llamada y el haber hecho este análisis sobre pues qué pasa cuando las ciudades no se planean completamente, se planea una cosa, pero es decir, a veces se tapa un pozo pero se abre otro, y eso es lo que está ocurriendo aquí. O lo que podría ocurrir con esta línea del metro. Y pues bueno, gracias por el análisis y por el comparativo entre ciudades que tienen el mismo problema y sobre quienes sí lo están enfrentando de una manera consistente, como lo es Medellín. Y pues hablamos el próximo jueves, Carmen. Sí, cómo no. Y yo creo que más que un asunto técnico, la urbanización irregular debe abordarse desde un asunto de la apertura democrática, pero la democracia participativa, no nada más la electoral. La democracia participativa que implique, sí, involucrar al ciudadano en estas acciones de planeación y en reformar la ley y en vigilar cualquier acto de corrupción. Yo creo que ahí está la clave y poco a poco se van a ir desmantelando estas estructuras corporativas. Así es, y pues bueno, también tenemos ejemplos muy claros de ese avance en la capital de México, y ojalá que permee, ¿no? Porque permee la democracia participativa a otras regiones y pues ojalá y esto vaya ocurriendo, porque estamos viendo emerger a muchos. Ayer precisamente el evento Yo Me Declaro, por ejemplo, también pues por ahí el movimiento de Javier Sicilia y las víctimas, pues ha estado emergiendo una sociedad civil que ya tocó fondo y dice, bueno, si no me pongo a hacer algo, no va a pasar nada aquí. Entonces pues ese es el tema. Carmen, te agradecemos muchísimo y nos platicamos el próximo jueves. ¿Cómo no? Nos platicamos el próximo jueves, espero yo que con más calma. Nos vemos. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Bien, pues Carmen Contreras andaba haciendo una labor en las oficinas del Infonavit, entonces pues estaba ahí en alguna cita tomándonos la llamada. Muchas gracias, Carmen. En un momento más ya regresamos y vamos a tener contacto con nuestros amigos chilenos que tienen un proyecto interesantísimo de una serie que promueve las cuestiones medioambientales, el cuidado de los animales, el buen trato a los animales, y vamos a conversar de ello sobre esta serie que van a transmitir en Disney XD. Va a ser una serie que ya se antoja de mucho éxito, en donde jóvenes están promoviendo el cuidado al medio ambiente, el cuidado de los animales. Y bueno, vamos a estar ya en un momento más con el protagonista de esta serie conversando. Ayer estuvimos ya en charlas vía Twitter, hicimos una llamada por la noche para que todo estuviera correcto, ya hablamos con él y ahora regresando después del corte estamos ya con el protagonista de esta serie que se va a hacer, esta serie chilena que va a estar en Disney XD. Jan Brown, que nos va a contestar en Chile, en Santiago de Chile. Vamos a un corte y volvemos. En vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.